Nació en un pueblo en el noroeste de la provincia del Chaco, un lugar donde la mayoría de los habitantes es descendiente de alemanes, rusos y polacos, entre otros. Tuvo varios oficios hasta que descubrió su beta poética y también se abocó a los medios de comunicación. El hombre, sus sueños, su realidad y sus recuerdos, todo esto en este diálogo. ¿Con Jacobo Agustín o Jaco Agustín? ¿Cómo te gusta? Jaco. 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 ¿Por qué lo de Jaco es un diminutivo? Porque mi padre llevaba el mismo nombre que yo y a él le decían Jaco, precisamente. Y a mí me ocurrió lo mismo. Desde muy pequeño fui y sigo siendo el Jaco. Vos naciste en Castelli, provincia de Chaco. Juan José Castelli, provincia del Chaco, las puertas del impenetrable. Bueno, ¿tu apellido es de qué Agustín. ascendencia? Yugoslavo. Yugoslavo. ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia? Digamos ya por los 10, 8 años. Y muchísimos recuerdos. Y lindos recuerdos porque, bueno, donde uno nace y vive su infancia, hay recuerdos que perduran para siempre. Los amigos, la escuela, mi padre trabajando allí en la herrería, papá era herrero, con mi madre que era catamarqueña, ayudándole en las tareas laborales, los juegos con mis hermanos, bueno, muchas cosas, realmente muchas cosas. ¿Cuántos hermanos son? 5. 5. ¿Y el pueblo cómo era? ¿Era un pueblo pobre, un pueblo más o menos como los de acá? Un pueblo del norte de la patria, un pueblo en aquella época olvidado, donde nuestros aborígenes sufrían la explotación, donde se acercaban los cosecheros, porque allí se cultivaba mucho el algodón, que eran correntinos, generalmente correntinos, paraguayos, y también, por supuesto, de la zona, y bueno, donde estaba el rico y el pobre, digamos, no había clase media. Ahora, ¿cuándo, en qué momento de tu vida y por qué decidiste irte de ese pueblo y a dónde fuiste? Bueno, yo tenía 10 años cuando mi papá falleció. Y estuve hasta los 17 años en Castelli. Y de allí decidí venir para esta zona, gracias a Dios que llegué a esta zona tan linda de la patria, la provincia de Santa Fe. Y aquí encontré un montón de cosas que realmente, bueno, me posicionaron en este paisaje tan lindo, tan maravilloso, donde lo que sobraba en aquella época era trabajo. Ahora, ¿viniste a Esperanza por casualidad o ya tenías elegido venir a Esperanza? No, yo tengo un hermano de parte de madre en Fran, y aterricé allí precisamente. Ah, qué bueno. Sí, sí. Allí vine por primera vez a la localidad de Fran, y bueno, y a los 3 meses ya estaba trabajando en una firma fabricantes de acoplados. A eso quería llegar. Es decir, antes de empezar con esto de los poemas y el medio de comunicación, ¿cuántos oficios tuviste? Y varios. Varios, por ejemplo. Varios. Y trabajé en varias fábricas aquí en Esperanza. Trabajé en una metalúrgica, en varias metalúrgicas, por tiempo breve. Trabajé en la fábrica, en la Curtiembre, esta Curtiembre famosa, por 4 o 5 años, no recuerdo bien. Y bueno, después anduve haciendo reparaciones
con una empresa aquí de Esperanza por distintos lugares del país. Fuiste comerciante también. También fui comerciante, Ya también se me vendía muebles, sí. Bueno, ¿no te quedó por ahí en la bolsa de los recuerdos algún poema, aquel pueblo de Caselli? Sí, sí. Mirá, yo te podría decir un poema de mi pueblo. Cuando llegué aquí lo escribí precisamente. Y después, si tenemos tiempo, voy a hacer uno recordando a mi viejo y al oficio. El primero que vos quieras. Bueno, voy a recordar a mi papá entonces para que la gente tenga una idea de dónde venimos y cómo era mi padre. Mi padre era un herrero yugoslavo que hablaba 5 idiomas. 5 idiomas. Era un artesano de la herrería y, como te decía al comienzo de esta entrevista, de esta nota, mi madre lo ayudaba. Y fue fabricante de carruajes y tantas otras cosas que fue haciendo en la vida. Rejas artesanales, hechas toda como tantos otros artesanos que vos conociste aquí en Esperanza también, como claro, los Marcús y tantos otros. Y yo lo recuerdo así a mi padre: por la calle ancha de la vida, donde anidan sueños y esperanzas, yo despierto mis pasos sin apuro y por las huellas del tiempo vuelvo a casa. Y me veo allí sobre ese norte sufrido y olvidado de mi patria, donde alguna vez un herrero yugoslavo le encendía veranos a la fragua. Era el pan de cada día sobre el yunque que el paisaje de mis años contemplaba. Era una vieja melodía que otro idioma y el golpe del martillo acompañaba. Era el recuerdo nostalgioso de otros días que a veces le nublaba la mirada. La identidad que le brotaba por los poros cada vez que derramaba las palabras. Y allí sobre Castelli, nuestro pueblo, se apagó su sonrisa con mi lágrima, y con él se apagaron tantas cosas que se fueron para siempre esa mañana. Pero algo me quedó que como herencia yo atesoro más allá de la distancia, su figura detenida sobre el yunque, encendiéndole veranos a la fragua. Ese hombre era mi padre, el que nunca se fue de Yugoslavia. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Así es. Vos haces realidad aquello de que el hombre sabe de dónde viene para saber a dónde va. Así es es. decir, no solamente no renegás de tu pasado, sino que te enorgullece. No, por favor. Y una de las cosas que recuerdo a mi padre es que bailaban el Pericón Nacional con mi madre. Ah, mirá vos. El Pericón Nacional con mi madre. Eso lo recuerdo siempre. Eran otras épocas, otros momentos del país, otra muchachada, por cierto. Y allí en el norte se vivía muy distinto, muy distinto. Ya hacemos una pausa. ¿Cómo no? Otra vez. ¿Cómo no?